Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, todos, todes. Buenos Seguimos días. admitiendo, ¿qué tal? Muy buen día. Seguimos ahí ingresando a participantes, así que ya pronto iniciamos. Veo que son en la enorme mayoría, por lo menos los nombres de mujeres. Eh, Así que vamos a conversar también de esto. ¿Qué pasa con los varones? ¿Ahí aparece algún varón? Bien, vamos a ir viendo al final cuántos son. Qué misterio. Estoy intrigado, quiero saber. Bueno, ya enseguida iniciamos y les cuento un poco cuál es la propuesta para este curso, cómo vamos a manejarnos en esta reunión y en las sucesivas. Me silencio un minuto y ya estoy de vuelta con ustedes. Muy bien, siendo ya las 11:08 según mi reloj, vamos a iniciar para no demorarnos más. Y ahí sigue ingresando gente, se va a ir sumando. Bueno, muy buen día. Mi nombre es Luis Ábalos y les agradezco estar aquí, les agradezco el interés por esta propuesta. En el campus virtual pueden acceder al programa, van a ir accediendo, hay alguna bibliografía, no mucha, poca, he seleccionado algunos textos que me parecen importantes para esta temática, pero van a quedar también las clases grabadas, así que mucho de lo que se diga acá va a estar interesante repasarlo. Por favor, siéntanse en libertad de preguntar. Es a veces complejo cuando uno no sabe qué distintas experiencias tienen los participantes, nivelar exactamente y no decir cosas ni demasiado obvias ni demasiado complejas, no dar por supuesto. Entonces yo voy a ir recorriendo distintos temas y voy a ir abordando esto de las masculinidades desde distintos lugares, pero por favor siéntanse en la libertad de levantar la mano, preguntar, participar, ya sea a través del chat, ya sea en forma directa abriendo micrófono y preguntando. Hagámoslo ordenadamente simplemente, pero me parece que va a ser muy rico el intercambio, ¿no? Porque seguramente este es un tema donde todos y todas tenemos algo para aportar, o sea, que no, yo les contaré un poco lo que he estado estudiando, lo que he estado pensando, lo que desde mi práctica profesional he estado observando, pero todas las experiencias que vayan sumando van a ser muy enriquecedoras. Me interesaría mucho saber de dónde vienen, qué experiencia tienen, pero les diría que para no tomar demasiado tiempo,
les invito a que en el chat muy brevemente pongan si tienen experiencia en el tema o no, y si están trabajando en algo vinculado a la temática, o mínimamente cuál es la expectativa que les trae a este curso. Entonces, si quieren empezar muy cortito, decir algo al respecto en el chat, a modo de presentación, y sobre todo para que yo tenga como datos para saber por dónde ir en los temas que vamos a ir tocando, va a ser muy bueno para mí toda la información que me puedan dar. Decía, el programa está ahí en el campus virtual, y en la reunión de hoy el tema va a ser introducir un poco qué es esto de los estudios de las masculinidades, y algunos conceptos que son básicos para que podamos entender de qué hablamos, porque hay ciertas cuestiones como centrales, conceptos básicos de los estudios de género, que si no los tenemos ahí mínimamente en claro, después se dificulta entender de qué hablamos cuando hablamos de la masculinidad como construcción social, que es algo que se repite permanentemente, pero que no siempre se entiende exactamente qué quiere decir esto de que la masculinidad sea una construcción social. Porque históricamente nos han enseñado que la masculinidad es lo propio del varón, y que tiene que ver con un cuerpo, que tiene que ver con una biología, que tiene que ver con una naturaleza. Esto en general es lo que está en el sentido común, es con lo que nos encontramos, es lo que más o menos todos y todas pensamos cuando se nos pregunta sobre lo femenino, sobre lo masculino, sobre ser varón, sobre ser mujer, ¿no? Más o menos, en general, acá mi gata estaba por tirar cosas, por eso me sobresalté. Son las cosas de estar en la casa. Decía, más o menos, todos tenemos como la idea de que la masculinidad, la feminidad, va a la categoría varón, la categoría mujer, tienen que ver con algo de la naturaleza, tienen que ver con algo de lo biológico, y que tienen que ver con un cuerpo, con un determinado cuerpo, ¿no? Desde los estudios de género se empieza a pensar esto como más complejamente, se empieza a pensar que también interviene muy fuertemente lo social, que interviene fuertemente esto que llamamos las construcciones sociales, y entonces vamos a ir viendo cómo se vinculan todas estas cosas, ¿sí? Ahí ya veo que están escribiendo, gracias por hacerlo. Hay estudiantes de psicología, docentes, promotora de género, bien. Y acá, claro, un comentario que dice, la rama de los estudios sobre masculinidades son la pata menos explorada de los estudios de género, tal cual, entre otras cosas porque es dentro de los estudios de género, es como más reciente, ¿no? Los estudios de género inician fuertemente en los feminismos de los 50, de los años 60, y los estudios de las masculinidades recién mediados y finales de los 80 y los 90 es cuando se empieza a trabajar. Y aquí en Latinoamérica y en Argentina en particular, yo diría que sí, finales incluso de los 90 es cuando se empieza a trabajar con mayor foco, ¿no? Los estudios de las masculinidades, como les decía, arrancan por ahí, mediados de los 80, finales de los 80, en Estados Unidos y en otros países del norte, pero arrancan de la mano de la búsqueda de soluciones para el tema de la violencia doméstica, ¿no? Este es un punto clave. Inician ahí, inician vinculados a la violencia doméstica. En los años 70, mediados y finales de los años 70, 80, principios de los 80, se hablaba todavía de la mujer golpeada y del hombre golpeador, ¿no?
Hay un texto que es un clásico, que es de Donald Dutton, que se llama El golpeador, ¿no? Que es un texto que aún hoy se sigue tomando como referencia. Es un texto al que le podemos hacer montones de críticas, pero fue un texto muy importante en su momento porque fue, y sigue siendo un intento serio desde la psicología por entender por qué existen varones que son golpeadores. Esa es la pregunta central, ¿no? ¿Por qué sucede que algunos varones golpean a sus parejas, golpean a las mujeres, golpean a las niñas, a los niños? ¿Por qué ocurre esta violencia en el ámbito doméstico y por qué en general, mayoritariamente, quienes la ejercen son varones? Y también por qué hay varones que no. Entonces, esta cuestión de qué pasa con esos varones que ejercen violencia, insisto que en aquel momento se veía sobre todo la violencia física y entonces por eso se hablaba del golpeador. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué es lo que no funciona? Y ahí es donde la psicología empieza a intentar dar respuesta e intenta ir armando lo que se llaman perfiles, ¿no? Algo que incluso el cine toma muy bien, en las series y películas policiales, muchas veces están muy atravesadas por esta idea del perfil psicológico de quien comete un delito, ¿no? Del delincuente, del agresor, de la persona violenta, el violador, el asesino serial, el golpeador, y todo esto manejado desde la óptica de los perfiles psicológicos. Entonces, en ese momento había fuertes intentos por hacer esto. Y fue muy interesante, y sigue siendo algo muy interesante. Lo que pasa es que con el transcurso del tiempo todo eso se ha ido complejizando. Y hoy intentamos no tener una mirada solamente psicológica, porque el fenómeno de la violencia en general y la violencia doméstica en particular es un fenómeno muy complejo y no puede abordarse desde miradas simplistas. Entonces, solamente pensar en el enfoque psicológico queda corto, ¿no? Es importante, es necesario, aporta mucho, pero no, no termina de explicar el fenómeno y corremos incluso el riesgo de estar patologizando, ¿no? Estar pensando como enfermedad algo que no necesariamente es una enfermedad, sino que en todo caso tiene que ver con la complejidad del mundo social, que tiene que ver con cuestiones también culturales, con cuestiones sociales, con cuestiones económicas, con cuestiones de discriminación por motivos de raza o etnia. Son muchísimas las variables que intervienen en el fenómeno de la violencia. Podemos pensar que cuando hablamos de violencia, de lo que estamos hablando es de abuso de poder, ¿no? Como para ir ahí puntualizando algunos conceptos. Cuando hablamos de violencia, hablamos de abuso de poder, y eso es distinto a cuando hablamos de agresión, ¿no? La agresión es algo que incluso se lo puede pensar desde lo biológico, se lo puede pensar como una forma de defensa, como una reacción, entre comillas, natural, para ciertas circunstancias, como una forma de preservar la vida, ¿no? La agresión que me permite defenderme, la agresión que me permite, en ciertas circunstancias, sobrevivir. Ahora, muchos y muchas autoras justamente hacen esta diferencia, y lo que van a decir es, mientras que la agresión es del orden de lo natural, de lo biológico, la violencia es una cuestión cultural. Porque cuando hablamos de violencia no estamos solo hablando de agresión, sino que estamos hablando de un abuso de poder.
Entonces, cuando ya introducimos la idea del poder, ahí ya estamos en un ámbito humano, cultural, social, mucho más complejo que en lo que llamamos natural. Cuando hablo de lo natural, lo biológico, le pongo muchas comillas, porque como estamos hablando de personas, como estamos hablando de seres humanos, como estamos hablando de seres atravesados y atravesadas por el lenguaje, lo natural se vuelve bastante relativo, ¿no? Entonces, estamos como desnaturalizados en ese sentido. Pero me parece importante esto, puntualizar que entonces, mientras la agresión la podemos pensar como algo más del orden biológico natural, con todas las comillas que le queramos poner, la violencia es una construcción cultural porque tiene que ver con el poder y es el abuso de poder. Y en el caso de la violencia doméstica o la violencia por motivos de género, esa cuestión de poder está dada por la asimetría que se da entre quienes participan de esto, ¿no? Entonces, asumiendo que vivimos en un mundo patriarcal, machista, donde aún con todos los avances que ha habido en las últimas décadas, las mujeres, las disidencias sexuales, siguen estando en desventaja respecto de los varones, que siguen teniendo mayor protagonismo, tanto en la esfera pública como en la privada. Teniendo en cuenta que así son las cosas, existe entonces una relación desigual, una relación asimétrica entre varones y mujeres en líneas generales. Existe una relación asimétrica entre personas adultas y niños y niñas, estoy pensando en el ámbito doméstico, ¿no? Y quienes participan de ese ámbito doméstico. Existe una relación desigual entre varones heterosexuales y varones u otras identidades que no sean heterosexuales, lo que llamamos colectivo LGBTIQ+, o disidencias sexuales, y en función de esa asimetría, de esa diferencia en cuanto a posibilidad de ejercicio del poder, es que se da la violencia. Ahora, es muy importante pensar lo siguiente. La asimetría por sí sola no es suficiente para que ocurra la violencia. Esto es súper interesante. La asimetría por sí sola no es suficiente. Es necesaria. Es necesario que haya una relación asimétrica de poder para que podamos hablar de violencia. Pero la asimetría por sí sola no es lo que determina la violencia, no es suficiente para que ocurra violencia. Tiene que haber algo más. Y ese algo más es un dispositivo que posibilite la violencia. ¿A qué llamamos dispositivo? Bueno, a un ámbito, una institución, un determinado armado, grupo, que arma ahí jerarquías que están posibilitando que ocurra ese abuso de poder, que haya un orden de poder y que además ocurra el abuso de poder. Vamos a algo más concreto. Entre personas adultas y niños y niñas hay asimetría. Entre varones y mujeres, en general, hay asimetría. Eso solo no es suficiente. Ahora, si esa asimetría se da en un ámbito como es la familia, la institución familia por sí está posibilitando todo esto. Una autora muy interesante que trabaja violencia por motivos de género y violencia intrafamiliar desde hace muchas décadas, como es la doctora Eva Giberti. Ella tiene montones de libros y una producción enorme, y una experiencia enorme en este campo, pero uno de sus libros, que me parece, el título ya es muy claro, es La familia a pesar de todo.
¿no? En ese libro, La familia a pesar de todo, Eva Ghiberti trabaja esta idea de que la familia es violentogénica. O sea, la familia, el armado familiar, la institución familia, tal cual como la conocemos y tal cual como existe todavía, si bien hoy existen muchas variedades de familia, a diferencia de lo que pasaba, no sé, hace 40 o 50 años, pero aún hoy sigue habiendo un armado familiar hegemónico, tradicional, que, según nos dice Eva Ghiberti, posibilita que ocurra la violencia. Es más, ella suele decir, lo extraño no es que ocurra la violencia, lo extraño es que no ocurra más seguido. Porque la institución familiar, ¿qué características tiene? Es un grupo cerrado. Hay diferentes jerarquías en su interior. Cuando digo jerarquías, quiere decir hay quienes mandan y quienes obedecen. Por ejemplo, las personas adultas mandan, los niños y las niñas obedecen. Hay un ámbito privado allí que resguarda, porque lo que sucede ahí adentro a veces no se conoce hacia afuera, entonces está como resguardado por esta idea de la privacidad. Por otra parte, las personas están obligadas así a convivir una gran cantidad de tiempo, y además esta convivencia muchas veces no es elegida, ¿no? Están obligadas a convivir al interior de las familias personas que no necesariamente se gustan, personas que no necesariamente se han elegido, pero que por distintas cuestiones económicas, culturales, sociales, etcétera, están obligadas a esa convivencia. Entonces, siendo estas las características del grupo familiar, y habiendo esta asimetría, todo eso es un combo que posibilita que ocurra la violencia. ¿Y en qué cosas lo vemos a esto claramente? Bueno, no siempre ese varón que ejerce violencia al interior de la familia ejerce violencia afuera. Quizá es visto como un maravilloso vecino, como un gran amigo, ¿no? Como un gran hijo, como un buen compañero de trabajo, y quizá nadie imagina lo que él hace en el interior de la familia. Esto es lo que nos va dando la pauta de esto que estoy diciendo, porque es ese dispositivo familiar el que posibilita que él ahí haga abuso de autoridad, mientras que en otros lugares quizá no. Quizá en otros lugares o no tiene tanta autoridad, o la tiene, pero no es abusivo respecto de esa autoridad, ¿sí? Del mismo modo que ese varón que maltrata a una mujer, no necesariamente maltrata a todas las mujeres. O sea que tampoco se puede pensar simplemente que se trata de una cuestión de misoginia, que se trata de que él, por ser varón, a todas las mujeres las ve inferior. Hay quienes sí, ¿no? Hay varones que tienen como una visión muy, muy rígida y muy estereotipada, y que en general son misóginos y maltratan y consideran inferiores a todas las mujeres. Pero en muchísimos casos, la violencia ocurre con esa mujer en particular, esa mujer que él supone que es de su propiedad, esa mujer que él supone que de algún modo le pertenece y que le tendría que obedecer. Entonces ahí es donde sucede el ejercicio de la violencia. Aquí sigo viendo las presentaciones. Parte del equipo que trabaja en asistencia a víctimas de violencia. Bueno, todo esto, ven, es muy importante que yo lo vaya teniendo en cuenta, porque si no, corro el riesgo de estar deteniéndome en temas que quizá ustedes ya recontra conocen, los tienen muy vistos, y entonces no valdría la pena que me detenga tanto en estas cuestiones. Pero siendo la primera reunión, un poco quizá repasar estas cuestiones no están de más. Después, por favor, siéntanse en la libertad a través de
del campus virtual también, de dejarme comentarios y decirme qué cosas de la clase les han parecido mejores, en qué cosas querrían que profundicemos y qué cosas quizá ya están muy trabajadas, muy conocidas, y entonces podemos pasar rápido por ellas. Les decía entonces, en los comienzos, años 70, 80, una de las cuestiones era esta: ¿por qué hay varones que ejercen violencia? ¿Por qué hay varones violentos, ¿no? En ese momento se hablaba, insisto, del golpeador y del varón violento, porque se está buscando un perfil, se está pensando que es un tipo particular de masculinidad, y luego ahí sí empezamos a avanzar y los estudios de las masculinidades empiezan a preguntarse, bueno, ¿y por qué hay varones que no golpean, que no matan, que no ejercen esas violencias, o las ejercen en menor grado? ¿Qué es lo diferente? Y ahí aparece entonces una cuestión que es muy actual. Cuando hace muy poquito, hace pocas semanas, ocurrió esta noticia espantosa, ¿no?, de la violación grupal en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, muchos y muchas publicábamos en redes sociales y decíamos cosas como: no son animales, no son enfermos, no son monstruos, son varones, ¿no? Esto un poco justamente para contrarrestar esta idea que todavía sigue circulando y que circula muchas veces en los medios masivos de comunicación, de que es un monstruo, es un enfermo, es un psicópata, ¿no? Entonces, decía, bueno, esta idea de pensar en la violación en manada, ¿no?, que ese término manada alude entonces a algo de lo animal. Entonces, para contrarrestar esto, decíamos: no son animales, no son enfermos, no son monstruos, son varones. Y muchos varones se enojaban y escribían, a mí me ha pasado, polemizaban conmigo en redes sociales, diciendo: bueno, no somos todos los varones, estás estigmatizando a los varones, no todos los varones somos violadores, es una aberración pensarlo así, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que no todos los varones somos violadores, no todos los varones somos violentos, por lo menos en las formas más visibles de la violencia. No todos los varones golpeamos, ¿no? Pero sí es llamativo que cada vez que hay femicidios, que hay travesticidios, que hay transfemicidios, que hay abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, cada vez que pensamos en la trata de personas, en la explotación sexual de personas, cada vez que vemos casos de violación, ya sea en el ámbito familiar o en otros ámbitos, detrás de esos delitos hay varones, muy mayoritariamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Esta es la pregunta. No es para estigmatizar, no es para culpar a todos los varones, no es para decir todos los varones son violentos y violadores, no, pero hay algo que nos debe llevar a la reflexión, digo como varones, ¿no? Y particularmente aquí le hablo a los varones. Hay algo que, en cambio de ofendernos, en cambio de enojarnos, está bueno que pensemos: ¿qué pasa que detrás de todos esos delitos que enumeré hay varones, ¿no? ¿Qué pasa que los varones nos morimos antes que las mujeres? ¿Qué pasa que los varones entre 15 y 25 años mueren mucho más por causas violentas que las mujeres? ¿Qué pasa por qué es que los varones tienen una tasa mayor de suicidios logrados que las mujeres, ¿no? Ustedes saben que las estadísticas muestran que muchas mujeres tienen intentos de suicidios que no son logrados, algunos sí, pero muchos no. En cambio, los varones, cuando lo intentan, en general lo logran, porque apelan a métodos mucho más violentos y son mucho más, entre comillas,
efectivos a la hora de terminar con sus propias vidas. ¿Qué pasa? Que los varones mueren mucho más en accidentes, entre comillas, accidentes de tránsito. Me acuerdo muchas veces de varones adolescentes que he atendido en el hospital o en mi consultorio particular como psicólogo, y que me relataban situaciones donde se habían puesto en altísimo riesgo, ¿no? Salir del boliche a la madrugada, medio borracho, medio drogado, subirse a la moto e ir en la moto por la autopista a toda velocidad, ¿no? Incluso sintiendo un poco de miedo, pero al mismo tiempo pensando que no tenían que tener ese miedo, que tenían que ser valientes, que había que ponerle el cuerpo a todo esto y que entonces había que ir para adelante. En la bibliografía tienen un texto de un médico mexicano que se llama Beno de Keyser, que habla justamente de esto, de la masculinidad como factor de riesgo para sí y para otros. Y otro texto de un sociólogo argentino que se llama Lavarces, que habla sobre el cuerpo que tiene que aguantar, ¿no? La cultura del aguante, algo tan masculino, ¿no? Pensar el propio cuerpo como una máquina que tiene que aguantar, que se la tiene que bancar, porque si no se la banca, no es suficientemente varón, no es suficientemente macho. Todas estas cosas hacen a lo que vamos a ir trabajando, que tiene que ver, como les comentaba al principio, por qué decimos que la masculinidad es una construcción social y no solo un cuerpo con pene, ¿no? Aquí Macarena, estudiante de trabajo social. Trabajo social, a mí, este tema de la violencia es imprescindible abordarlo en forma interdisciplinaria, y en ese sentido me parece que psicología, trabajo social, medicina, antropología, sociología, derecho, son disciplinas imprescindibles para poder abordarlo y entender esto. Si no, no se termina de entender, si no estamos reduciendo la complejidad de todo esto a una cosa muy sencillita y no se puede dar respuesta desde ahí. Me gustaría que me dijeran si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que les suene, algo que quisieran profundizar o algo que también, si lo que voy diciendo es como ya muy conocido por ustedes, por favor díganmelo, porque como no nos conocemos, no lo sé. Mientras tanto voy a tomar un poquito de agua. Ustedes pueden desmutearse, entiendo, y preguntar, ¿sí? Quien prefiera hacerlo por el chat también tiene esa posibilidad. Hola Luis, gracias por el espacio. A mí esto me genera un montonazo de preguntas, ya lo habíamos charlado en la reunión previa a este espacio, y obviamente coincido en la necesidad de la interdisciplina para abordar este fenómeno. Entiendo que hasta el momento venimos como abordando el tema de las violencias desde la mirada del acompañamiento a la persona que sufre la violencia, y que institucionalmente estamos como llegando un poquito más tarde a trabajar con quienes mayoritariamente ejercen la violencia. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto éxito por ahí podemos llegar a tener en plantear medidas o políticas referidas al tema si lo estamos abordando desde el grupo social mayoritariamente afectado por la violencia? No sé si se entiende a lo que voy. Somos las mujeres las que estamos pensando cómo trabajar sobre los varones que ejercen la violencia. Y eso es como, desde una institución, a veces es como agotador y un poco complejo de abordar, así que esa es como mi duda. ¿Cómo hacemos para salir de este paradigma en el que todavía no llegamos a acompañar bien a las personas que sufren la violencia, y cómo trabajar acciones como preventivas? Sí, bueno, es una pregunta clave, absolutamente necesaria, absolutamente vigente.
Sabemos que históricamente se ha trabajado más sobre las víctimas de las violencias, ¿no? También esta categoría víctima es una categoría que muchas veces se pone en discusión, ¿no? Si usarla, si hablar de víctimas, si hablar de persona o mujer en situación de, ¿no? Como sea, siempre los esfuerzos van más destinados hacia ese lugar, y muchas veces ha habido arduas discusiones sobre la necesidad de trabajar sobre los agresores, sobre los varones, ¿no? Un poco también, y es entendible, el cansancio, el hartazgo y la impotencia de muchas compañeras que dicen, bueno, encima de que nos matan, nos pegan, nos maltratan, encima de todo eso tenemos que ir a ayudarlos a que se modifiquen, encima tenemos que ir a enseñarles, es como mucho. Bueno, sí, me parece que por eso es tan importante que los varones nos sumemos a esto, ¿no? Y que los varones, que no estamos exentos de también ser agredidos por otros varones, y en particular los que somos varones de las disidencias sexuales, hemos sufrido sobre nosotros mismos la violencia machista muchas veces, pero es importante que nos involucremos. Por eso es importante que se sumen varones a estas actividades. Veo que hay alguno que otro por allí, al menos juzgando desde lo que puedo ver desde el nombre. Me gustaría que los varones presentes puedan comentar algo, que puedan contarnos cuál fue la expectativa, cómo es que se acercaron a este curso. Pero yendo más puntualmente a tu pregunta, Guillermina, me parece que tenemos que seguir trabajando muy fuertemente en no solo dispositivos para varones que ejercen violencia, sino en la promoción, el trabajo en promoción de masculinidades, que las podemos llamar buenas, nuevas, la podemos llamar de distintos modos, y siempre va a haber discusión sobre cómo las llamamos, pero que tiene que haber un trabajo también desde el Estado, digo también porque desde otros ámbitos es necesario que lo haya, sobre la masculinidad y sobre la promoción de, llamémosle así, también entre comillas, buenas prácticas, ¿no? En las masculinidades, eso es muy importante. Y sobre todo si pensamos la masculinidad como una construcción social, una construcción que fundamentalmente se va construyendo, valga la redundancia, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el barrio, ¿no? En el club, en la iglesia. Si son estos ámbitos, y también ahí el papel importantísimo de los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces, si es en estos ámbitos donde se va construyendo esa masculinidad, es muy importante que en todos esos ámbitos haya un debate sobre qué masculinidades vamos a ir construyendo, ¿no? Me parece que ahí la familia, la escuela, el barrio son fundamentales. Porque también encontramos que en ciertos contextos, sobre todo en contextos más desfavorables, en sectores más vulnerados, muchas veces nos dicen, bueno, pero ese modo de ser masculino es también una herramienta para la supervivencia. Porque me dicen a mí muchas veces cuando hago talleres, los varones jóvenes de sectores más vulnerados, si yo no me comporto así, si yo no muestro esa pose del macho, me pasan por encima, me hacen bullying, me pegan, de ahí en más lo que se les ocurre. Pensemos en hace, ¿cuánto fue? 2 años, ya no me acuerdo bien, cuando estaba por comenzar la pandemia, en el verano del 2020, es cuando este grupo de rugbyers en Villa Gesell matan a Fernando Báez Sosa. Bueno, ahí se ve claramente esto.
y que incluso es un crimen que desde muchos lugares se intenta pensar en clave de género, ¿no? Aun cuando sea entre varones, ¿no? Pero ahí actúan muchas intersecciones, la clase, la raza, ¿no? Esto de un grupo de varones dominante, como es este grupo de rugbyers, visualizando a ese otro varón como un varón de una jerarquía inferior por distintas cosas, ¿no? Pero leen ese cuerpo como de un varón de una jerarquía inferior. Y como es la masculinidad un orden jerárquico muy, muy estricto, entonces orden superior domina orden inferior y allí es cuando la emprenden contra el muchacho y finalmente lo matan, ¿no? Pero entonces, a veces se suele decir, bueno, pero las nuevas generaciones ya vienen con otro chip, y es como una idealización y una romantización de las nuevas generaciones muy peligrosa, porque esos muchachos que mataron a Fernando son nueva generación, ¿no? Cuando vemos las estadísticas de la violencia doméstica o la violencia en las parejas, vemos que no es que son mayoritariamente señores de 50, 60 años o más. No, son muchachos, adolescentes de 20, 20 y pico, que ejercen violencia sobre sus parejas, ¿no? Entonces, esto de que las nuevas generaciones es bastante relativo. Siguiendo con lo que planteaba Guillermina, me parece imprescindible que desde los distintos niveles del Estado, pero sobre todo desde el nivel municipal, que es el nivel que más contacto tiene con el territorio, se trabaje en promoción de las masculinidades. Se convoque a los varones para que podamos discutir entre nosotros qué estamos haciendo, ¿m? Y cómo nos involucramos para la erradicación de la violencia por motivos de género. ¿Cómo nos involucramos en eso? Porque si no, siempre seguimos fomentando esta idea de que entonces es cosa de las mujeres. Y ahí volvemos a lo que decíamos antes. Tras que son el sector que está siendo vulnerado, atacado, violentado, encima de eso entonces tienen que salir a ayudar al violento a que se transforme, es mucho pedir. Entonces, ¿cómo hacemos para fomentar desde distintos niveles del Estado, sobre todo el municipal, desde las instituciones, las universidades, los clubes, los sindicatos, los partidos políticos, cómo hacemos para convocar a los varones? Y este es otro tema, ¿cómo los convocamos? Porque a veces, si hablamos de violencia, nadie es violento, entonces eso no tiene que ver conmigo, y a veces si no hablamos de violencia, se corre el riesgo de que se diluye y terminamos hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Porque, ojo, y retomo lo que les venía contando de la evolución de los estudios de las masculinidades. Los estudios de las masculinidades tienen muchas ramas y muchos derroteros y muchas formas. Entonces, ustedes van a encontrar que hay estudios de las masculinidades que tienen perspectiva de género y que tienen entre sus objetivos esto, pensar cómo erradicamos la violencia por motivos de género. Pero hay otros estudios de las masculinidades que no tienen perspectiva de género y que entonces terminan siendo como grupos donde se exaltan los valores tradicionales masculinos, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hace algunos años circulaba un comercial de la empresa Gillette que era como muy interesante en el sentido de que parecía estar fomentando una masculinidad sin violencia. Entonces se veían escenas donde un papá alentaba a su niña a que ella era fuerte, y otro papá iba y veía que dos niños a la salida del colegio se estaban peleando, entonces los separaba. Y así distintas escenas donde hombres adultos intervenían para que varones, niños y adolescentes no incurrieran en actos violentos. Ahora bien, cuando veíamos
quién está detrás de ese comercial, había una organización que se llama Manhunt Project, y que es una organización internacional para fomentar el liderazgo de los varones, pensando como una especie de nueva masculinidad, pero donde se lo seguía pensando al varón como el líder, ¿no? Y donde se trabajaba para pensar, bueno, ¿cómo los varones podemos ser los líderes del futuro, pero sin ejercer estas violencias de este modo? Entonces, es como un cambio cosmético, ¿no? Es como seguir pensando al varón en un lugar de privilegio, en un lugar de preponderancia, en un lugar protagónico respecto de otras identidades, pero con ¿no? con un maquillaje ahí donde entonces ya no es el macho latino violento, sino que es una nueva masculinidad. Por eso, aquí está mi gatita, que se llama Salchicha. Por eso es que es complicado, ella quiere participar, por eso es complicado pensar esto de las nuevas masculinidades, porque lo nuevo sería una masculinidad sin violencia. Y esto todavía no lo hemos podido ver demasiado. ¿Hay algún comentario? Dice, ¿hay más visibilización sobre el tema de la violencia de género? ¿Sigue habiendo machismo incluso en las nuevas generaciones? Claro, claro que sí. Porque, y ahí un tema, yo hoy estoy como anticipando temas, luego vamos a ir profundizando en esto, pero mencionan el machismo. Y una cosa es si pensáramos el machismo como un tema de un grupito de rancios que hacen chistes, entre comillas, inadecuados, o que de alguna manera siguen pensando que son superiores a las mujeres, y entonces, pero es eso, un grupito de gente que atrasa y que, bueno, eventualmente habrá que ponerles un límite. Pero el machismo no es eso. Si fuera eso, sería mucho más fácil la transformación social. Esa es una de las expresiones del machismo, el grupito de varones que salen y dicen, ah, son todas feminazis, ah, no, bueno, no todos los varones, no se están estigmatizando. Esa es una de las expresiones del machismo. El machismo es una ideología de la supremacía masculina, y es una ideología que está metida en la estructura de todas nuestras instituciones. El Estado es machista, las instituciones religiosas son machistas, los clubes son machistas, las organizaciones políticas y sindicales son machistas, pero insisto, no es porque haya más o menos varones que se expresan en este sentido, porque está en la estructura misma la idea de que hay una supremacía masculina. Puede estar más atenuada, menos atenuada, puede decirse mucho más así a boca de jarro, o no, puede ser algo que públicamente no se dice, pero está metido en todas las instituciones. Es una ideología, no es una forma de ser de algunos varones o de algunas mujeres. Es mucho más que eso el machismo. Entonces, ahí es donde vemos la complejidad grandísima que tiene este tema. Por otra parte, y avanzando entonces, hay algunos conceptos, les decía al principio, que son fundamentales para que podamos entender lo que viene en los próximos encuentros, para que podamos entender mejor la bibliografía y para que podamos seguir pensando esto con más herramientas. Me gustaría en este momento poder armar algunos grupitos para que por 10 minutos puedan discutir este tema que les voy a presentar ahora, y luego nos reunimos otra vez en grupo grande y vamos viendo qué han podido pensar. Pero la consigna es la siguiente: ¿qué diferencia hay entre el concepto de sexo, el concepto de género, el concepto de deseo sexual
o orientación sexual o preferencia sexual, como lo quieran llamar, o sexualidad. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que existen entre estos tres conceptos? Sexo, género, deseo u orientación sexual. ¿Qué tienen de similar? ¿Qué tienen de diferente? ¿Qué decimos cuando decimos cada una de estas cosas? ¿Sí? Entonces, voy a armar ahora algunos grupos. Ah, ahí, no sé si tengo... Me desapareció la opción de armado de grupos. ¿Qué pasó? A ver, ah, no, aquí está. No estaba visible. ¿Cuántas personas hay en la sala? 17 conmigo. 16. Vamos a hacer grupitos de 4. ¿Sí? Automáticamente lo va a asignar el sistema, así que ahí lo vemos. Bueno, en 10 minutos nos reencontramos. Por favor, discutan esto. Sexo, género, sexualidad o deseo sexual u orientación sexual, como lo quieran llamar. ¿Qué diferencias hay entre esos conceptos, si es que hay diferencias? Como lo vean ustedes. No pretendo definiciones académicas, sino qué es lo que circula en el sentido común, qué es lo que habitualmente se entiende por esto y cómo lo entienden ustedes. Ya nos vemos en un ratito. Muy bien. Bueno, a ver, cuéntenme, por favor, qué fueron discutiendo en cada grupo. Había un grupo donde había 2 varones, o por lo menos 2 personas con nombre masculino. Creo que eran los 2 únicos de todo el grupo grande. Ahí está alguno de los Juanma o el otro, ¿cómo se llama? ¿Quién más? Juanma y quién más estaba ahí, recuérdenmelo. Juanma, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ok, estabas con alguien más, ¿no? ¿Con quién más estabas en el grupo? Creo que se llama. A ver, ¿se acuerdan quiénes estaban con Juanma? Así me cuentan de qué estuvieron hablando en ese grupo. Así nos cuentan a todos. Creo que era Juanma. Bueno, como sea, ¿nos cuentan qué estuvieron conversando? ¿El grupo de Juanma o el grupo que quiera iniciar? ¿Qué estuvieron conversando? ¿Cómo pensaban estos conceptos? Sexo, género, orientación o preferencia sexual. Les escucho. ¿Quién quiere empezar? Así sencillamente, cuéntenme, cuéntennos. Hola, Hola. hola, estoy en el grupo con Nora Ramírez y Kiara no sé cuánto. Nos faltaba una integrante más, pero bueno, así se dieron las cosas. No, yo lo que estaba conversando con Nora, en realidad no vamos a empezar podemos empezar por sexo, género. Lo que conversé con ella es que, bueno, a ver, que nos podemos equivocar en algunas cosas, no sé. Pero lo que decíamos es que en el sexo, la diferencia entre el sexo y género es que
el sexo es como más o menos como más una cuestión biológica o sea, es sobre de lo que, o sea, te sale, naces, de lo que te dicen, de qué sexo sos al momento de nacer, de, bueno, tenés genitales masculinos, sos varón, y tenés genitales femeninos, sos mujer, que en el sentido que yo creo que para mí es un poco más complejo que eso, pero bueno, no lo podemos saber explicar todavía porque es muy complejo, y la diferencia entre el género, que el género para mí es como una construcción social, que como la sociedad te percibe depende del sexo con el que te asignaron, ¿viste? De que si sos mujer, tu construcción es que tenés que ser en sí, están cambiando las cosas, pero en sí femenina, te tiene que gustar el rosa, no sé, no tenés que irte en carreras, por ejemplo, lo decía ella, que tenemos que estar en la cocina, y si nos ayudaban los hombres era porque no querían ayudarnos, pero nuestra tarea era en la cocina, tareas domésticas, y que si nos metíamos, por ejemplo, en una carrera donde hay más hombres, por ejemplo, ingeniería y todo eso, o como decía ella, de cuando vienen a arreglarle el gas a la casa, que la tratan como, que nos tratan como estúpidas porque no sabemos del tema, porque es algo asignado al trabajo de los hombres. Entonces eso, o sea, tanto de trabajo, cómo sería tu apariencia, cómo comportarte, cómo pensar, eso está muy dividido entre el género femenino y masculino. Entonces yo creo que va de eso, es como una construcción social de la sociedad. Y eso es lo que discutimos más con ella. Así que eso sería, podemos estar equivocadas, seguro nos deben de faltar un par de cosas. Está muy bien, Camila, y gracias. Aquí otros participantes también están discutiendo planteamos que el sexo tiene que ver con lo biológico. Antes, con respecto al género, ahí producen otra relación. Entonces, a ver, en general, el sexo tiene que ver con el orden biológico, o lo corporal, lo anatómico, con los genitales en particular, y que cuando se habla de género se habla de una construcción más social. En general, ¿han coincidido en eso? No sé, si alguien lo pensó de otra manera, por favor dígamelo. Y ahí introducían esta cuestión de Valeria, de que podría coincidir o no. O sea que una persona asignada al nacer como mujer podría luego sentirse identificada con el con el género femenino o no, ¿no? U otros. Y así lo mismo, una persona asignada al nacer varón podría identificarse con un género masculino o no. Y esto es fundamental porque esto es lo que los estudios de género vienen a introducir, y es un cambio muy profundo, muy importante y con muchas consecuencias en relación a cómo veníamos pensando estas cuestiones. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué digo asignado al nacer? Parece una cosa más, uy, está hablando raro. No, porque justamente lo que nos enseñan los estudios de género es a desnaturalizar la idea de que un cuerpo determina un determinado género, ¿no? Entonces, ese cuerpo que tiene pene, el sentido común hegemónico nos indica que luego se va a desarrollar como un varón, va a desarrollar su masculinidad, es decir, que va a pensar, sentir y actuar como un varón. Y que ese cuerpo que tiene vulva, luego se va a desarrollar o va a desarrollar cualidades femeninas, y que va a pensar, a sentir y actuar como una feminidad o como una mujer. Y ahí es donde esta idea de la construcción social es sumamente importante.
porque rompe con esta idea que naturaliza las conductas sociales. Y ahí los estudios de género nos vienen a decir, en realidad, que alguien tenga pene, que alguien tenga vulva o tenga algún otro genital, no tiene nada que ver con cómo luego esa persona siente, piensa y actúa. Y en todo caso, esos modos de actuar, de sentir y de pensar están más vinculados a lo que llamamos estereotipos de género, ¿no? Y ahí nos encontramos con otra cuestión más, que viene, todo esto va complejizándose, ¿no? Y es, ¿por qué pensamos todo en binario? ¿Por qué pensamos que hay dos sexos, como si hubiera solo genitales femeninos y genitales masculinos? Porque hay otros genitales, hay personas que nacen, hay personas llamadas intersex o intersexuales que nacen con otros genitales, internos o externos. Ahí la biología nos muestra que no es binaria, que es un forzamiento que hacemos nosotros, ver la biología y ver la naturaleza como binaria. En la naturaleza no existen solo dos sexos, macho y hembra, no, existen muchas variedades, ¿no? Y en la especie humana tampoco es que existen solo dos. Y ahí están los cuerpos intersex mostrándonos eso. Es lo que históricamente se conocía como hermafrodita, ¿no? En la historia se conocía estos cuerpos como hermafrodita, un término del griego, ¿no? Que junta justamente lo masculino y lo femenino, sería un cuerpo, pero otra vez, ven, la visión binaria se impone todo el tiempo. Yo siempre digo, un ejemplo que tomo de una teórica que es Leonor Silvestri, que ella siempre dice, vamos a la ferretería y queremos pedir un enchufe y el ferretero nos pregunta, ¿macho o hembra? Y uno dice, ¿qué tiene que ver el macho o hembra con un enchufe? Bueno, sin embargo, el sentido común hegemónico hace que lo pensemos en esos términos, que pensamos lo macho como lo penetrante, lo hembra como lo receptivo, ¿no? Lo macho como lo activo, lo hembra como lo pasivo. Luego, la masculinidad tendrá que ser algo que penetra, algo que es activo, mientras que la feminidad tendrá que ser receptiva, tendrá que ser pasiva. Ahora, esto es como una simplificación extrema y está en todo caso más que vinculado a esos órganos genitales en particular, a cómo hemos conocido históricamente que se produce la reproducción humana. Y acá vamos al tercer término que les proponía en este ejercicio, que es el de orientación sexual, sexualidad o preferencia sexual, ¿no? Que tiene que ver con qué. A ver, ¿qué fueron respondiendo? ¿Qué es esto de la orientación o la preferencia o el deseo sexual? Les escucho. A ver, sencillamente, cuéntenme qué llegaron a pensar. Quizás hubo poquito tiempo y no pudieron tampoco trabajarlo mucho, pero ¿qué se les ocurre o qué se les ha ocurrido? ¿Qué es esto del deseo sexual? Aquí Valeria dice, yo lo relaciono con el objeto de placer. Bien, interesante. Entonces ahí introducimos otro término, que es placer, ¿no? La sexualidad tendría que ver con el placer, ¿no? Y habría un objeto de ese placer. ¿Qué más? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la orientación sexual o el deseo sexual? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Hola, Mercedes. Bueno, mira, lo que conversamos en nuestro grupo en cuanto a esto que estás preguntando puntualmente, así como en criollo te digo,
orientación o deseo sexual sí tiene que ver con el placer, pero además tiene que ver con la sexualidad, cómo se autopercibe esa persona. Ahí, eso es lo que pienso. No creo que, no sé si, creo que todas, de alguna manera u otra, éramos tres, compartíamos esto, así es que una cosa así, el sexo, me dejaste pensando con esto que acabas de decir, con respecto a que esto de, siempre tuve claro y de que uno nace con los genitales femeninos, esto que decías, ¿no? Varón o mujer. Y después el género sí se construye, ¿sí? Con todo lo que decías, con esta multiplicidad de disciplinas, y que la orientación sexual tiene que ver con esto, cómo se autopercibe la persona. El contexto, el entorno donde crece, donde se manifiesta, donde, bueno, todo esto, ¿no? Eso por un lado. Pero esto me dejaste pensando con esto de que acabas de decir con, por ejemplo, para mí es como, si bien he escuchado con respecto a esto de lo que decías de hermafrodita, me dejaste pensando porque la verdad no conozco o desconozco algún ejemplo. Si me podés dar algo, un pantallazo de dónde nace eso, como para tener o tratar de entender un poco más, ¿no? Porque hablábamos en el grupo donde estaba, que justamente me unía a este tipo de espacios porque creo que los varones no son enemigos, no son una amenaza, ¿sí? Bueno, tenemos esta particularidad de que si bien la sociedad actual, por supuesto que conformamos todos, está muy sensibilizada por el tema de la violencia, que no es para menos, pero los varones no son una amenaza, no son nuestros enemigos. Entonces, tenemos que encontrar la forma, en diálogo, de construir una nueva sociedad. Yo soy mamá de 2 varones, tengo a mi marido, y también tengo nietos. Entonces, desde ese lugar, ¿no? ¿Cuál es la nueva masculinidad que queremos construir entre todos, ¿no? Tampoco queremos un varón o una nena que sean subestimados, ni uno ni otro, porque si no estaríamos en el mismo problema de machismo versus hembrismo, ¿sí? Así que bueno, me parece que estos son espacios para el diálogo y para abrir la cabeza y para darnos luz, así es que te escucho. Perfectamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Mercedes. De lo que se trata es de dialogar, de pensar conjuntamente, de ir produciendo conocimiento conjuntamente, porque no hay una verdad absoluta sobre esto, y lo que estamos haciendo es intentando repensar cuestiones que hemos heredado, cuestiones que entran en esto que llamamos el sentido común, pero que de pronto es importante empezar a pensarlas porque esto que decía al principio, si bien no todos los varones ejercemos violencias, no todos los varones somos violadores, por supuesto que no, es más, podríamos decir, es una minoría, sin embargo, hay algo en el ser varón, hay algo en la construcción de la masculinidad que está habilitando eso. Entonces, por eso lo tenemos que pensar. Y sobre todo, pensar que si esto es una construcción social, se puede deconstruir, ¿no? Si esto tiene que ver con un aprendizaje, se puede desaprender y se pueden aprender otras cosas. Y esto es lo que nos marca el rumbo en relación a que es posible un cambio social. Porque si todo esto estuviera dado por lo genético, por el ADN, por las hormonas y por lo más duro de la biología, entonces no habría chance de modificación. Y sin embargo no es así. A ver, aquí vienen comentando algo sobre el deseo sexual, ¿no? Lo que ya habíamos leído, que decía Valeria, que lo relacionó con el objeto de placer. Macarena dice, yo considero que es una construcción personal, cómo nos percibimos, qué es lo que nos atrae. Ahí aparece este otro término importante, atracción, qué es lo que nos atrae. El deseo sexual sería el placer. Yo dije que orientación sexual es aprender su conocimiento. Ahí no entiendo bien, Diego, a ver si estás ahí, Diego, a ver, para contarnos. El deseo sexual sería el placer
Yo dije que orientación sexual es aprender su conocimiento. ¿Nos podés ampliar un poquito ahí, Diego? ¿Cómo sería esto? Hola, sí. Yo lo entendí así como que si fuera una orientación como que la persona también tiene que conocer y aprender, no sé, como Ajá. el conocimiento lo que lo lleva, la orientación sería, no sé, por ese lado lo tomé, no sé cómo sería. Perfecto, entiendo. Entonces, porque claro, vieron que sobre todo en la pubertad, en la adolescencia, se suele hablar de que vamos descubriendo nuestra sexualidad, ¿no? O sea que ahí también la sexualidad, el deseo sexual, qué nos atrae más, qué nos atrae menos, no sería algo dado, sino algo que se va descubriendo, ¿no? Y se va construyendo también conforme ciertos parámetros que la sociedad nos brinda. Porque en general tenemos como muy asociada la idea del sexo, o sea, esta base biológica, los genitales, con el género, esta construcción social, o sea, pensamos que las personas con vulva van a ser femeninas, las personas con pene van a ser masculinos, y que luego la sexualidad entre ellos va a ser de atracción recíproca, mujer con varón, varón con mujer. Y todo lo que se aparta de esa posibilidad, en realidad es vivido como algo anormal, como algo raro, como algo pecaminoso, como algo en distintos momentos y en distintos lugares se lo va a pensar de distintas maneras, ¿no? Grupos más vinculados a lo religioso lo van a pensar más desde el lado de lo pecaminoso, otros grupos no tan atravesados por lo religioso lo van a pensar quizá más desde lo médico, como algo anormal, o se va a pensar como algo que no corresponde, como algo que ni es pecado ni es una enfermedad, pero que no está del todo bien, algo que es raro, ¿no? Entonces ahí se empieza a hablar de personas que son raras, ¿no? Porque tienen otros deseos, otras atracciones, y entonces ahí vamos viendo cómo la sexualidad, otra vez, no tiene que ver Se me tanto... presenta una duda. Sí, 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 Si estamos adelante, Juan. diciendo que entonces, a ver, lo que es hombre o mujer, una creación, como estás diciendo, no me acuerdo ahora bien el término, ¿cómo es? Espera, que se me fueron las Construcción palabras. social, Una construcción social. Entonces también se podría decir que el LGBT es una construcción social. absolutamente. Todas estas identidades que a veces, que también ahí tenemos que hacer la diferenciación. Una cosa es la identidad de género, o sea, cómo cada quien se autopercibe, si se percibe varón, mujer, femenino, masculino u otra posibilidad. Ustedes saben que la ley de identidad de género de la Argentina contempla esas posibilidades y el documento recientemente contempla también la posibilidad de lo no binario, o sea que uno puede solicitar que el documento diga masculino, femenino u otro, ¿no? Y todo esto es construcción social, no necesariamente tiene que ver con los órganos genitales y con el cuerpo, y además, y para seguir complejizando todo, esta identidad de género, o sea, si me percibo varón, mujer, femenino, masculino u otra identidad, no necesariamente tiene que ver con una atracción sexual. O sea, yo puedo haber sido asignado varón al nacer, puedo percibirme otro, ni varón ni mujer, y puedo ser, por ejemplo, asexual. O sea, no siento atracción sexual por nadie. O soy pansexual, siento atracción sexual por muchas identidades. O soy homosexual, siento Discúlpame, atracción... pero entonces volveríamos a asignarnos como antes, porque vos me estás diciendo si es cómo me veo, autopercibo y cómo me sexualizo, me vuelvo a ensellar en un género, entonces no estaremos volviendo a hacer lo que hacíamos antes. No, podemos de alguna manera encasillarnos o no. ¿Mm?
Alguien puede decir, sí, yo fui asignado al nacer varón, me siento masculino y soy heterosexual. Y alguien puede decir, no, yo no me siento cómodo con ninguna de esas categorías, entonces soy de género fluido y también mi sexualidad va variando, y no sé, soy pansexual o soy asexual. O sea, lo que quiero decir es que se abren muchísimas posibilidades, que no es que se abren ahora, son posibilidades que siempre existieron. Las personas se han sentido y se han vinculado de muchas diferentes maneras siempre. Lo que pasa es que en los últimos siglos la medicina, la biología, las ciencias han tendido a encasillar mucho esto, es decir, bueno, varón con mujer, mujer con varón, siguiendo el modelo reproductivo, como la reproducción en la especie humana. Y esto ha cambiado también. Históricamente se daba a través del coito entre un varón y una mujer. Ese modelo reproductivo fue el modelo de sexualidad. Entonces se supone que esa es la sexualidad normal. En realidad, hoy día, los seres humanos nos podemos reproducir sin necesidad de tener relaciones sexuales, y también podemos tener relaciones sexuales sin que eso sea reproductivo. Entonces todo ese modelo también ha cambiado. Pero no sé si te contesté, Juanma, lo que vos preguntabas. No, sí, más o menos era, a ver, si lo vemos a nivel holístico y pasamos lo biológico a lo social y así, yo creo que terminás embolsando y perdés el sentido visualizado. Si me decía el tema de reproducción a nivel gestación y que se conforma un niño y ahí lo mezcla a lo social, creo que ya estás mezclando simbólicamente cosas para dar valor a un relato nada más. Me parece que son cosas diferentes, pero lo tomo. O sea, yo me refería por lo mismo que dijimos al principio. Yo creo que ambas partes hacen exactamente lo mismo. Sin nada, si vos me decís que encerramos hombre o mujer por sus genitales y cómo se usaban, después vamos al LGTB y hacemos lo mismo, como me autopercibo y cómo utilizo mi órgano, volvemos a encasillarnos nuevamente. Más allá que vos dijiste, aunque vos digas fluido, volvés a decir que soy libremente, pero volvemos a hacer hincapié sobre esto, solamente en el término puntual, no de la forma psicológica, si querés llamarlo, conformación de personalidad de cada uno para cómo se actúa, porque eso es lo que te digo, si lo agallamos a nivel holístico, ya terminamos la individualización de cada persona, cómo se percibe y vive cómo se percibe. Ok, pero aquí la diferencia estaría entre que existan solamente dos y nada más que dos posibilidades, como era tradicionalmente, sos varón o sos mujer, ¿no? Y en todo caso sos hetero o sos homo, y chao, y se terminó toda posibilidad, o si se empiezan a abrir distintas posibilidades. Entonces, podrá ser un encasillamiento, pero en todo caso es un encasillamiento menos rígido y que contempla mucho más la diversidad. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok. Y luego, desde el colectivo LGBT, también hay mucha discusión respecto de la necesidad de poner un rótulo o una etiqueta en cada identidad. Esto es algo que se discute mucho y hay muchas personas que dicen, yo no quiero que me etiqueten, no quiero que me etiqueten ni como varón, ni como mujer, ni como masculino, ni como femenino, ni como homo, ni como hetero, ni como nada. Yo soy lo que soy y punto. Que está muy bien, es una posición, me parece absolutamente respetable, solamente que a veces también se discute que ideológicamente, políticamente, es importante asumir una identidad, porque lo que no se nombra no existe. Y entonces, si no mencionamos que existen distintas variedades en cuanto al deseo, en cuanto a las identidades y el modo en que nos relacionamos, pareciera que eso se está invisibilizando. Entonces, un poco por ahí viene esta discusión de si me nombro de determinada manera o no. Pero me parece que, pasando en limpio todo esto, lo importante es poder pensar cómo pasamos de un encasillamiento muy rígido y muy determinado por la biología a un encasillamiento más diverso
y más flexible, ¿no? Que sigue siendo encasillamiento de algún modo, pero tiene mayor flexibilidad y abarca a muchas otras identidades que antes quedaban por fuera y estaban invisibilizadas, con todo lo que eso significa, porque eso implica condenar a un montón de gente a una especie de no existencia, ¿no? Pero sigo con esto de la diferencia entre sexo, género y sexualidades o deseo sexual. Entonces, decíamos hasta ahora que sexo tiene que ver con la biología y género con la construcción social, y que el deseo también se va construyendo muy socialmente y va teniendo que ver con qué me atrae, ¿no? Y esto de qué me atrae va a ser muy complejo porque puede variar a lo largo de una misma vida, puede ser más rígido o menos rígido, puede abarcar más cosas o menos cosas, o sea, estar más restringido. Me atrae solamente las personas con tales características, o me atrae una variedad más grande de personas, ¿no? Y entre esas características quizá están los genitales de la otra persona. Entonces me atraen las personas que tienen tal genitalidad, pero también me atraen las personas que tienen tal aspecto. Y esto es muy interesante, porque cuando hablamos de género, género se dice en dos sentidos. Como identidad, o sea, como cada uno se autopercibe, como cada quien se autopercibe, si se percibe varón, mujer u otra identidad, pero también tiene que ver con una expresión. Entonces se habla de identidad de género, pero por otro lado se habla de expresión de género. Y cuando hablamos de expresión de género, lo que estamos diciendo es cómo cada uno se presenta, cómo cada quien se manifiesta, desde cómo se viste, cómo se mueve, cómo se expresa, ¿no? Todo eso hace a la expresión de género, que puede tener que ver o no con la orientación sexual. Entonces, fíjense, hay como una confusión o algo, una mirada muy estereotipada que todavía sigue existiendo, y es esta idea de que si un varón tiene modos más relacionados con lo femenino, es decir, modos de expresarse que socialmente relacionamos con lo femenino, pensamos que es homosexual. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. Que alguien tenga un modo más femenino, siendo varón, no quiere decir que le vayan a gustar los varones. Pueden gustarle los varones, las mujeres, los varones y las mujeres, nada, todo. ¿Se entiende entonces por qué es importante ir pensando que todo esto no necesariamente está ligado? O sea, así como tener un determinado genital no está ligado necesariamente a cómo luego me autopercibo ni me expreso, ese modo en que me autopercibo y me expreso tampoco está ligado necesariamente a una determinada práctica sexual, ¿no? Entonces podemos pensar que sí, hay mujeres, cis mujeres, cuando decimos cis es lo opuesto a trans, ¿no? O sea, personas que han sido asignadas al nacer como mujeres, pero quizá tienen un comportamiento muy relacionado con lo masculino, y eso no significa que sean lesbianas, o sí, ¿no? Puede ser o no ser, es muy variado todo esto, y esto a veces es lo que empieza a resultar inquietante, y a muchas personas les resulta como difícil, inquietante, las pone nerviosas o incluso las angustia poder pensar, pero bueno, entonces, ¿qué es todo como una variedad tan grande que es como inabarcable? Y sí, es eso, es una variedad muy grande, difícilmente abarcable, que cada vez que se quiere abarcar y que se quiere etiquetar, aparecen otras posibilidades, y así es como, y esto es lo que se llama justamente diversidad, y esto es lo que nos enriquece. Hay otro concepto aquí que es muy interesante y que lo quería tratar hoy, y es el de heteronorma. Porque justamente siguiendo este modelo de la reproducción humana, que insisto, es un modelo que ya ha quedado caduco porque no
Hoy no es necesario que un varón y una mujer tengan una relación sexual para que ahí se produzca la reproducción. La reproducción se puede producir de distintas maneras. Entonces, o sea, hay técnicas de reproducción asistida, justamente. A partir de los años 70, cuando se crea en el Reino Unido de Gran Bretaña la inseminación in vitro, ahí se empieza a explorar todo esto y ya ahí llegamos a este punto donde no hace falta tener relaciones sexuales para reproducirse. Entonces, todo esto, esta idea de lo heterosexual y de lo homosexual, está muy vinculado a cómo históricamente nos hemos reproducido los seres humanos. Pero el punto es que, sobre todo en los últimos 200 años, la medicina, la biología han insistido en que el modo normal de sexualidad es ese, es la sexualidad reproductiva. Entonces, el modo normal de la sexualidad es la sexualidad entre un varón y una mujer, o sea, la heterosexualidad. Y a pesar de que esto luego se ha ido cuestionando y se ha ido modificando, seguimos viviendo en una sociedad donde la heteronorma, o sea, esta idea de que lo normal es lo heterosexual, sigue estando muy vigente, sigue estando muy, muy presente la idea de que la heterosexualidad es lo normal y que las demás formas de la sexualidad, no necesariamente heterosexuales, son formas más o menos aceptadas, más o menos tolerables, más o menos buenas, más o menos normales, pero que lo normal es lo heterosexual. Y en realidad, la sexualidad siempre ha sido múltiple, siempre ha sido muy variada, y en todo caso, incluso personas que se autoperciben como heterosexuales, muchas veces tienen prácticas que no necesariamente son heterosexuales. Y esto las personas de las disidencias sexuales lo sabemos perfectamente. Como muchas veces nos vinculamos con personas que se sienten heterosexuales. Y está bien, y son heterosexuales. Entonces, la heterosexualidad es interesante pensarla secundariamente como algo que tiene que ver con qué persona me atrae, o para decirlo en criollo, como dijeron antes, con quién me meto en la cama. Secundariamente, la heterosexualidad tiene que ver con quién me meto en la cama. Primariamente, la heterosexualidad es una posición social, es un modo de estar en la sociedad, en las convenciones sociales, ¿no? Pero después, lo que esas personas que se autoperciben heterosexuales hacen o no hacen en su intimidad y en su vida sexual puede ser muy, muy, muy variado, ¿no? Así como las personas que no somos heterosexuales podemos adoptar estilos y formas de vida que son más típicamente heterosexuales, como la conformación de una familia con niñes, una familia monogámica, con niñes, etcétera, que es una construcción bien heterosexual, y sin embargo hay personas no heterosexuales que adoptan esa modalidad. O sea que todo esto es como muy flexible y muy variado. Pero es muy interesante pensar esto de que vivimos en una sociedad que sigue pensando que lo heterosexual es lo normal, y a eso lo llamamos heteronorma. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Perfecto. Ahí me dice Diego que no. Entiendo que me estás diciendo que no hay comentarios.
Había otra ahí, Camila había dicho, yo creo, la percepción de cómo uno se percibe sería la identidad sexual, que creo que está muy relacionada también con la orientación sexual, es decir, la atracción sexoafectiva con las personas de género que se autoperciben. Sí, pero viste, Camila, que aquí es como un poco más complejo, ¿no? Porque no necesariamente el modo en que me autopercibo desde el punto de vista del género va a tener que ver o va a tener una relación directa con un tipo de sexualidad que sea la que me atraiga, ¿no? Entonces, varía mucho. Por último, también decir que esto de sexo es lo biológico o lo natural o lo físico, el cuerpo, y género es construcción social, a partir de finales de los años 90 se empieza a también cuestionar y a poner en tensión. Hay una autora muy importante de los estudios de género que es Judith Butler, una filósofa norteamericana. En su libro El género en disputa, ella plantea algo que es ahí también muy contra el sentido común. Porque lo que ella va a decir, no es la única que lo dice, pero es una de las más conocidas, ya muchas autoras en el feminismo lo venían planteando, de una u otra manera, es que esto que llamamos lo biológico o lo natural, también es una lectura que hacemos de los cuerpos desde lo social, ¿no? Entonces, los cuerpos son muy diferentes y sin embargo establecemos una distinción o unas categorías a partir de los genitales. Y eso es absolutamente arbitrario y si quieren tiene que ver otra vez con esta cuestión del modelo reproductivo, ¿no? Pero si no fuera por eso, uno podría pensar, ¿y cuál es el sentido de distinguir a los cuerpos según sus genitales? ¿Por qué habría que establecer una distinción en eso? ¿O por qué no se podría establecer la distinción en otro lugar? Porque los cuerpos, insisto, son muy distintos. Incluso los genitales de las personas son muy distintos, ¿no? No hay un solo tipo de pene, un solo tipo de vulva, ¿no? Son diferentes. Entonces, ¿por qué se establece tan rígidamente esta división binaria de cuerpo con pene, cuerpo con vulva, cuerpo con pene masculino, cuerpo con vulva femenino, y lo que es intersex no sabemos qué es, entonces ahí hacemos cualquier cosa? Y digo cualquier cosa porque es todo un capítulo aparte, no lo vamos a ver aquí porque excede el estudio de las masculinidades, pero cuando nacen cuerpos intersex, generalmente e históricamente, lo que ha hecho la medicina es intervenir allí esos cuerpos y fabricar estéticamente algo que se parezca a un pene o algo que se parezca a una vulva. Perdón por mi tos. Entonces, ahí estamos frente a otra aberración médica y que, bueno, justamente empieza a salir a la luz todo eso, de cuerpos que han sido mutilados, que han sido transformados para que encuadren en alguna de estas dos categorías, ¿no? Ahí no hay un tema de urgencia médico, porque esa persona no es necesario, no es urgente intervenir su cuerpo. Esto, como dice otra filósofa, esta es una filósofa argentina que es Diana Mafia, eso es una urgencia de los médicos, pero no es una urgencia médica. Es una urgencia por tener que dar cuenta ahí, bueno, ¿es varón o es mujer? Cuando en realidad, cuando nace una persona intersex, bueno, no es ni varón ni mujer, es intersex. Listo. ¿Por qué tenemos que ir corriendo ahí a intervenir ese cuerpo? Bueno, ahí se ve otra vez esto que recién hablábamos con el compañero, ¿cómo es el nombre? Diego. Con Diego, de esto que yo decía de pasamos, si bien siempre quizá haya algún... Perdón, Luis, ¿hay Sí. bebés que nacen así?
Así Claro. como estás diciendo, hay bebés que a eso te referías cuando hablabas de hermafrodita, porque Sí, eso sí, no me quedó claro. sí, ¿Y sí, claro. cuándo sucede eso? ¿Y qué vos decís que son los médicos que deciden por uno o por otro? En general sí, eso está siendo cuestionado en los últimos años, pero históricamente ha sido así. Incluso a veces sin consentimiento de los adultos, padre, madre, etcétera, o quien sea responsable por ese bebé, se ha intervenido ese cuerpo con todas las consecuencias espantosas que eso implica, porque ahí cuando vos cuando los cuerpos intersex pueden tener distintas formas, pero por ejemplo, imagínate que es un cuerpo donde los testículos están metidos hacia adentro, hay un escroto que tiene como casi la forma de una vulva y hay un pene muy pequeñito que podría ser un clítoris grande. Entonces ahí mutilan ese pene y arman con cirugía plástica algo que se parezca a una vulva. Pero eso no es una vulva, eso no va a poder ser penetrado, eso, ¿viste? No va a menstruar, o sea, es un invento que ahí se arma y esto tiene consecuencias gravísimas a veces para la subjetividad de esa persona. Eh, Hay un porcentaje de personas en el mundo que nacen intersex, ¿no? Que según he leído, más o menos está en el orden del 1%. De todos modos, uno podrá decir, bueno, son muy poquitos. Sí, bueno, pero existen y allí están. ¿Y por qué se les va a mutilar o por qué se les va a transformar su cuerpo de acuerdo a esta idea preconcebida de que, no, tiene que ser varón o mujer, tiene que tener pene o vulva? No, ahí tiene otro órgano genital que funciona de otra manera. En todo caso, luego se verá si por motivos de salud hay que hacer algún tipo de intervención, pero no porque encasille en el binario. Entonces sí, contestando a tu pregunta, existen niñes que nacen intersex en todo el mundo y últimamente la idea es que la medicina no intervenga de esa manera compulsiva, agresiva e inconsulta, ¿no? Sino que en todo caso se pueda ahí ver qué se hace si es necesario hacer algo, ¿no? El porcentaje, insisto, yo he leído por allí que era 1%, puede ser más, puede ser menos. Hay también mucho ocultamiento cuando sucede esto, ¿no? Hay desconcierto, ocultamiento, en fin, distintas cuestiones que hacen que la realidad de las personas intersex no esté visible, o en todo caso haya sido invisibilizada en muchos lugares y en muchos momentos. Entonces, ahí cuando hay un pene muy pequeñito, es como, ay, esto no es aceptable como pene. O cuando hay un clítoris muy grande, eso no es aceptable como clítoris. Y otra vez volvemos a la rigidez del binario. Pero por eso decía, entonces, muchas autoras y muchos autores hoy dicen que cuando hablamos de sexo, también estamos hablando de una construcción social. Que el sexo no es del todo una cuestión natural, biológica, anatómica, sino que es un modo de ver, de leer ese cuerpo, ¿no? Porque los cuerpos, hay un autor muy, muy interesante francés, se llama David Le Breton, que habla de la antropología de los cuerpos. Los cuerpos también van cambiando, o la mirada, mejor dicho, que socialmente tenemos de los cuerpos, va cambiando conforme van cambiando la historia, conforme las distintas culturas, ¿no? No son siempre vistos del mismo modo. De hecho, en la Edad Media, atravesada por cuestiones muy religiosas, los cuerpos eran vistos como algo más del orden trascendente, divino, sagrado, y en la modernidad los cuerpos son más vistos como una materialidad biológica. Entonces, esto puede parecer algo, bueno, no, esto son cosas que tienen consecuencias muy importantes
luego en relación a cómo tratamos ese cuerpo. No es lo mismo el tratamiento que le vamos a dar a un cuerpo, si pensamos que es algo sagrado, trascendente, al tratamiento que le vamos a dar a un cuerpo, si pensamos que es una individualidad biológica, material, ¿no? No es lo mismo cómo vamos a pensar el cuerpo si pensamos en la dualidad cuerpo-alma, o si pensamos en otro tipo hacemos otro tipo de lectura de esos cuerpos. O sea, que los cuerpos no son solamente una cuestión material y un objeto de estudio de la biología o de la anatomía. Los cuerpos también tienen una dimensión social y tienen una dimensión relacional. Y esto es muy interesante también para pensar la masculinidad. ¿Cómo es que nos imaginamos socialmente que es un cuerpo masculino? ¿Cómo debe ser un cuerpo masculino? Y en general ahí vamos al estereotipo, ¿no? Se supone que debe ser fuerte, ¿no? Con un pene potente, con un pene que si es grande mejor, ¿no? Tiene que ser capaz de reproducir, una especie de semental, ¿no? Tiene que aguantar, ¿no? Un cuerpo, ahí vamos al texto este que les mencionaba antes, que lo tenemos en el campus, en la bibliografía, el de Alabarces. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, vamos cerrando por hoy. Hemos visto entonces un poco estos conceptos generales: sexo, género, sexualidad o deseo sexual, qué es la heteronorma, y un poco les conté cómo es que se inician los estudios de las masculinidades en ese comienzo, a finales de los 70 y principios y mediados de los 80, pensando esta problemática de la violencia doméstica, del varón que ejerce violencia, y cómo a partir de ahí se empiezan a pensar distintas formas de la masculinidad y se empieza a entender que la masculinidad es una cuestión más social que biológica. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Creo que hay una pregunta con respecto a la disponibilidad del video después en el campus va a estar, ¿no? La grabación de la clase de hoy. Sí, entiendo que se está grabando y que va a quedar disponible en el campus para quien no ha podido estar en forma sincrónica, y para quien quiera repasarla también, para quien quiera verla nuevamente. ¿Dónde puedo ver la grabación? Es esto que dijimos. Gracias a ustedes. Sí, vamos a estar subiendo la grabación mañana seguramente en la pestaña de clases grabadas dentro del aula virtual. Bien. Y el próximo lunes lo que vamos a ver es de lleno un concepto que es muy importante para pensar todo lo que tiene que ver con masculinidades, que es el concepto de masculinidad hegemónica, que es un concepto que a veces se menciona así, la masculinidad hegemónica o normativa, pero que es un concepto bien complejo, bien interesante, y lo vamos a ver en detalle el lunes próximo. Bueno, si no hay más comentarios, hoy no podía ingresar de ninguna forma, el campus tampoco. Ahí Nancy dice que no podía ingresar al campus y no podía ingresar aquí. O sea, bueno, supongo que vamos a Nancy, ir. fíjate que estés poniendo en usuario tu DNI sin puntos, solamente los números, y en la contraseña unab.2022 con la U mayúscula y el punto antes de 2022. Mandamos un mail hoy y un WhatsApp con los datos. Yo te recomendaría que copies y pegues para que no haya ningún error. Si no llegas a poder, escribirnos por WhatsApp o por mail, por donde quieras, Vale, y lo vemos. Sí, contesté hoy tipo 11 y pico, contesté el mail diciendo esto lo mismo, y después después de varios intentos, recién pude entrar por el celu. Vale, gracias. No, de nada. Bueno, gracias a todas, todos y todes, y nos estamos viendo entonces el próximo lunes. Quedo atento a sus comentarios y sus preguntas, a través del campus también pueden escribirme, y nos estamos viendo. Que tengan una buena semana, que estén muy bien. Gracias, Luis. Buena semana. Nos vemos. Saludos a todos y a todas.